que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y aquí me estaciono, el Mesías príncipe. Mis hermanos, Jesús es el príncipe de Israel. Aquellos hombres que lo crucificaron decían, este no es rey, y se burlaban de él, pero era príncipe de Israel. Y en esa inscripción, donde podían leerla todas las personas de todos los cuadrantes de la tierra, se podía distinguir, este es el rey de los judíos. Y sabemos que la Escritura dice que de los judíos viene la salvación, lo dijo Jesús, pero no se refiere al gentilicio, se refiere a la Escritura, se refiere a este libro, se refiere a este modo de vida, se refiere a esta teología bella y universal que encontramos en este libro precioso. Ahora, hemos analizado que Jesús fue crucificado. Ahora nos retrocedimos en el tiempo y hemos analizado que Jesús estaba profetizado que así tenía que ser. Pero si nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 53, ahora vamos a encontrar con más detalle de qué manera sufrió el Señor. Porque a veces nosotros tenemos como un concepto, sí, ya sé que Jesús murió en la cruz, pero mis hermanos, si tú ves a este acontecimiento que pasó hace cerca de 2000 años como ese acontecimiento, no, tiene que ser ese acontecimiento que a ti te importa con suprema, y valga la expresión, suprema importancia. Dice la hermana White en El Camino a Cristo que nosotros deberíamos tener siempre presente a Cristo y a este crucificado, como Pablo lo decía. Me he propuesto no saber nada entre nosotros, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Y saben por qué? Porque sin la cruz de Cristo el Evangelio no existiría. Porque si no hay crucifixión, si no hay muerte y resurrección, ¿para qué estamos aquí? ¿Estaríamos siguiendo fábulas? ¿Estaríamos siguiendo artificiosas invenciones? No estamos aquí un grupo de gente dogmática, loca. No, estamos aquí porque conocimos al Señor. Yo lo he conocido en mi momento de aflicción. Yo lo he conocido cuando mi corazón estaba quebrantado. Lo he conocido cuando mi fe estaba flaca. Lo he conocido cuando el Señor me llevó a amar y a bendecir, cuando yo no sabía amar y bendecir. Me llevó cuando mi rostro estaba demudado y Él me lo hermoseó. Me lo llevó cuando yo entendí que la primera obra misionera era mi familia. Me llevó a entender, Jesús, que como joven tengo una misión poderosa. Me llevó a entender que la parafernalia del mundo me llenaba mis emociones, pero después estaba igual de vacío como una cisterna rota. Pero cuando miré a Cristo y a este crucificado, y vi sus laceraciones, y vi en mi mente cómo su sangre escurría en el madero hasta la tierra, y me acerqué por fe al Maestro, y pude besar por fe esos pies sangrantes. Eso te transforma la vida, porque no es una imaginación difusa, porque dice la Escritura, y no se cansa la hermana White, dice, ve al Calvario, ve en oración al Calvario. ¿Y cómo vamos a ir? Señor, ¿existe una máquina del tiempo? No, quiere que vayas al Calvario, aquí y aquí, que te conectes en el Calvario. Si tú nunca has ido al Calvario, hermano, te recomiendo en el Señor que vayas al Calvario. Ahora vamos aquí a leer en Isaías 53, 52, desde el 52, en el versículo número 13. El versículo número 13. Pero un contexto. Quienes sabemos, todos los que estamos aquí, ¿quién era Isaías? Era un profeta del Señor. Isaías era un hombre que conocía a Dios. Pero ¿será que lo conocía de, hola Dios, mucho gusto? ¿Verdad que no? Pero era un profeta que me imagino que desde muy joven y muy temprana edad fue encauzado, seguramente por sus padres, a la sana escritura, y después fue encauzado como un profeta, y Dios lo fue encaminando y llevando, y él seguramente se empapó de la escritura.
hasta que el Señor dijo, está tan saturado de mí que ahora le daré palabra y visión. Es que así pasó con Isaías y con cada profeta. Ellos no fueron profetas, ya el otro día soy profeta. Era un camino de ascender como Moisés cuando subió al monte. Y así como Moisés subió al monte de la santidad, Isaías subió al monte de la santidad porque se le fue permitido ver visiones de la gloria de Dios. Y él tenía miedo y temblaba y decía, Señor, pero soy un hombre inmundo, de labios inmundos, de ojos inmundos, que viste inmundo y está en medio de pueblo inmundo. ¿Cómo yo, Señor? Pero el Señor le dijo, Isaías, tranquilo. Y vino un ángel y puso un carbón encendido y le dijo, esto que ha tocado tus labios ha limpiado tu pecado. Y nosotros sabemos quién es ese carbón encendido. Es Cristo, que viene Cristo y toca tus labios y te dice, hey, eras uno en tu vida pasada, pero yo te doy una nueva vida. ¿Lo crees? Por eso en los evangelios Jesús iba y le decía a la gente, ¿qué tú quieres que yo haga? No porque Jesús no supiera, porque Jesús lo sabía, pero quería que del alma humana se expresara la necesidad. Y por eso cuando Isaías le dice, Señor, yo soy inmundo, le estaba diciendo, Señor, yo estoy sucio, pero si tú me limpias, seguramente desde en su corazón para estar delante de tu santa presencia. Y lo leyó el Señor y dijo, sí te limpio, sí te voy a limpiar porque tienes una misión. ¿Cuántos de nosotros queremos ser limpiados? Porque yo quiero ser un vaso de honra. Yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos ser un vaso de honra. Si somos humanos, somos imperfectos. Dice la Escritura, así como Elías, con pasiones humanas, como todos. Pero con todo el Señor desea que seamos sus vasos. Y entonces a Isaías se le fue mostrada tanta de la profecía. Y es lo que justo vamos a leer en este momento en Isaías 52, en el versículo número 13. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Está hablando de Jesús. Será engrandecido y exaltado y será puesto por muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Saben por qué fue desfigurado? Porque laceraron su carne de tal manera como jamás hombre ha tenido que arrostrar o soportar tal humillación de carne. Sufrió, hermanos. Su sufrimiento fue físico, su sufrimiento fue mental, su sufrimiento fue emocional, de tal suerte que le reventó el corazón en la cruz y de ello murió. Pero le reventó no del dolor físico meramente, sino de la carga del pecado de toda la humanidad. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, para que le deseemos. Mucha gente hoy dice, ese Jesús, religiosa gente, y toman de locos a los que aman el evangelio. Y dicen, lo desprecio, lo desecho, no me importa, yo me voy a la fiesta. Se cumple la palabra de Dios. No solo se cumplió allá con el pueblo que lo estaba crucificando, se cumple a cada día cuando hay gente que lo desprecia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, tú piensas que puedes esconder el rostro de Dios, tu rostro, pero no es así. Por eso dice como que tú piensas que al rechazar a Jesús, ya sea que seas hijo de Dios o seas un pagano, piensas que ya rechazo a Jesús y me puedo ir feliz a vivir mi vida. No. Porque cada acto de nuestra vida, sea en pensamiento o en emoción, en sentimiento, está fielmente registrado. El Señor sabe cuál es. El Señor sabe cuáles son tus actos que mueven tu vida. El Señor sabe si en tu vida hay justicia o hay iniquidad. En tu vida
No puedes esconderle nada al Señor. No puedes esconder tu rostro de Él. Ciertamente, dice la Escritura, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Fíjense lo que dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Para empezar, hay muchas personas que hoy padecen enfermedades. ¿Y sabes por qué padece la gente enfermedades? Porque no siguen la reforma pro salud. Porque si siguieran la reforma pro salud, el Señor echaría a cuestas su enfermedad y esa enfermedad escaparía de esa persona. Pero la persona quiere seguir transgrediendo las leyes de la salud que Dios ha puesto. Y por eso Jesús no puede cargar tu enfermedad. Pero el Señor está dispuesto y dice, en la cruz cargo tu enfermedad, pero también haz y vivirás. Y después dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Creemos que el Señor lo castigó así como voy a saciar mi ira y voy a destruir a mi hijo en la cruz, lo voy a martirizar. No, mis hermanos. El Señor le dolió en su corazón ver que la humanidad entregó a muerte a su Hijo, porque fue la pasión humana y la perfidia de Satanás lo que llevó a Jesús a la cruz. Y Jesús, como un cordero, se dejó lacerar, pero no fue el Señor. Claro, la justicia de Dios fue satisfecha, pero ¿para qué? Porque la Escritura dice que Él fue por nosotros, contado como transgresor, pero nosotros éramos los transgresores. Tremendo, el justo por los injustos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿será que sigo al Señor? Yo digo que el Señor siempre está cerca, porque la Escritura lo dice, pero nosotros como que nos descarriamos. Ya sabes lo que no le gusta al Señor, pero te descarrías, y si sigues en ese descarriamiento, el Señor no te va a abandonar, pero tú parece que te alejas del Señor y te vas como Adán y te escondes en la casa del arbusto. Luego viene Dios y te dice, hijo, ¿a dónde estás tú? Y cuando sales, dices, las circunstancias, Dios, es que esto, y es que aquello, no culpes al Señor de tu pecado. El Señor quiere confrontar tu pecado, pero Él desea que vayas a Él y le digas francamente, Señor, te necesito. Señor, vengo a la cruz. Señor, sé cuánto sufriste por mí. ¿Saben? Podría ser lindo decirle al Señor, Señor, el pecar nos gusta como humanidad, me gusta como humanidad, pero a ti te desagrada el pecado, a ti te duele cuando yo peco. Señor, es preferible que cambies mi corazón, pero que yo no lastime tu corazón. Hemos orado así. Señor, me preocupa tu corazón, Señor. Ya deja el mío, ya deja de lo que quiero o no quiero. Es lo que tú quieres, Señor. Pero como ves, no hay poder en mí. Y entonces dice el Señor, qué bueno que ya aceptaste que no puedes por ti. Ahora sí puedo obrar en tu vida. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama humildad. Se llama entrega. Y reconocer que el molido, que el lacerado, que el sufriente lo hizo por mí, por amor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Un joven de 30 y pico años, en su viril estado, en su fuerza y en su lozanía de su juventud. Mátenlo, ya nos harta este joven santo. ¡Qué ridículo! A la cruz. Y lo cortaron de entre la tierra. Se dieron el poder de matar la vida, de destruir la vida, porque estaban enceguecidos, porque no veían bondad, porque no veían a un hombre que quería redimir. Veían en él un peligro. Es que es un peligro. Peligro es sanar, peligro es amar. Si por peligro a Jesús fue a la cruz, ¿qué nos espera a nosotros? Por eso el Señor dice,
De la vara verde hicieron leña. ¿Qué se pueden esperar de ustedes? Pero ¿saben qué? En aquellos días el Señor estará por su pueblo. Y que nosotros estemos por el Señor, por gracia de Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Se dan cuenta cómo se conecta con Daniel? Pondrá su vida por expiación. El 11, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Yo me imagino a Jesús en el cielo cuando ya esté con toda la congregación de los redimidos y verá millones de millones de millones. Dice la hermana White en el primeros escritos que Él es alto, Jesús, y toda la cuadrilla de los redimidos, y Jesús ve el fruto de su aflicción y se siente satisfecho. Y le dice al Padre, Padre, he aquí el fruto de mi aflicción. Y que ahí estés tú. Y que ahí estés tú. Y que ahí esté usted, hermano. Que ahí estés tú, joven. Que ahí esté yo. Nuestras familias. Qué bello será aquel día. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús nos invita a que nosotros oremos por el mundo. Me gusta mucho esa oración que dice Padre nuestro. No dice Padre mío. Aquellos no tienen Padre. No, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Padre, instala tu reino entre nosotros. Venga a nosotros tu reino. Danos, Señor, el pan nuestro de cada día. Señor, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. No dice vamos a perdonar, no, perdonamos hoy, aquí y ahora, las ofensas de los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. La oración dice, Padre, líbranos de pecar. No quiero pecar, pero solo tú puedes hacer que eso suceda. Líbranos de tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la soberanía y la majestad y la potencia. O sea, al final Jesús cierra con esta oración y dice, Padre, no se trata de mí, y era Jesús, se trataba de Dios, del Padre, obrando en la vida de Jesús. Ahora, estoy por casi concluir, pero estamos aquí reunidos porque estamos festejando, claro, esta santa convocación que es el sábado, que nos lo dice Levítico 23. También así es que en estas fechas podemos recordar esto, que es la cena del Señor. Pero si nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, hey, vamos a tomar la Pascua. Así que hay que disponer todo lo que la Pascua mandó Moisés. Y después de eso, después que habían cenado rico, sano, entonces Jesús instituyó la cena del Señor. Y no quiere decir con esto que nosotros vamos a hacer esa misma cena pascual. No, pero quiere decir que nosotros recordemos lo que está escrito y que dejó el Señor en Éxodo 12. Porque cuando Israel estaba allí en Egipto, estaban esclavos. Ellos estaban esclavos de una mentalidad mediocre. Estaban esclavizados de emociones tóxicas porque odiaban a sus opresores. Ellos estaban peleándose unos a otros con los israelitas y se mordían porque eran esclavos y lo único que sabían era peleas, pleitos, disensiones. Trabajaban arduamente y muchos de ellos estaban enfermos de diversas enfermedades físicas, mentales y emocionales. Dígame, hermana, ¿eso es una esclavitud o no? Tremenda esclavitud. Y no era un pueblo de 100 personas, eran millones. Pero el Señor se acordó de su siervo Abraham y dijo, sacaré a este pueblo de esclavitud. Porque escuchó los ruegos de algunos santos que se acordaban de su padre Abraham, de Isaac y de Jacob y decían, Señor, han pasado tantos siglos
¿Será que te olvidaste de Israel? ¿De Jacob? ¿Será que te olvidaste de su descendencia? No, el Señor nunca se olvida de su pueblo. De hecho, nunca lo hará. A la fecha, Dios bendice a su pueblo. Y siempre lo hará, hasta la última consecuencia de esta historia terrenal. Amén por eso. Ahora, vamos al libro de Éxodo, en el capítulo número 12. Porque ahí vamos a leer, por último, qué es lo que Dios quiere hoy que entendamos, para conectarlo con el Calvario. Porque es importante hacer esta conexión. Voy a ocupar unas imágenes, pero voy a hacer 0 volumen, porque solo quiero las imágenes. Entonces, ok. Vale. Para muchos, esta palabra es desconocida. Es una palabra que significa pasar por alto. No nos vamos a meter en hebraísmos, ni mucho menos. Solamente la esencia de la Pascua es Pesaj, que significa pasar por alto. Ahora, quiero que me digan una cosa. Cuando, supongamos, no lo vamos a hacer porque no somos de esos, que te pasas un alto, te lo pasaste. Tenías que detenerte ahí, pero no te detuviste, lo cual significa que pasaste por alto y seguiste adelante. Bueno, pues justamente eso es lo que Dios iba a hacer en aquella noche. Iba a pasar por alto aquellas casas que tuvieran esa sangre en el dintel de su corazón, en el dintel de sus casas, de sus ventanas, de sus puertas, pero también en el corazón. Aquí podemos ver en la diapositiva a Moisés, que está aquí disertando y diciéndole a Faraón: hey, Dios ha mandado que salga todo el pueblo hebreo de Egipto, así que déjalo salir. Y aquí el Faraón, sabemos la historia, diciendo: ¿quién es Jehová para que yo le escuche o le sirva? Obviamente, el Faraón no quería obedecer las órdenes del Señor, pero era obvio, porque él no conocía al Señor. Podríamos decir, de hasta cierto punto, que como no conocía al Señor, ¿cómo lo iba a obedecer? Ahora, dígame una cosa, el pueblo de Israel, que ya había olvidado todo de dónde venían, ¿tendrían ellos también una concepción clara de quién era el Dios de Israel? No. Se les había olvidado. Habían perdido ellos esa identidad. Por eso el Faraón, si el pueblo mismo no conocía al Señor Dios de Israel, mucho menos los paganos. Y por eso el Faraón no quiso escuchar. Ahora, la primavera, y es lo que vamos a leer. ¿Qué sucede en la primavera? Hay vida. Salen flores, aves, multicolor, árboles se llenan de follaje. Es una época bonita y Dios la creó. Y en esa época Dios dijo: voy a liberar a mi pueblo. Están en invierno, pero llega ¿qué? La primavera. A veces, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo también he tenido inviernos crudos en mi vida. Yo también he tenido noches muy densas, pero el Señor ha venido y me ha libertado y me ha traído primavera a la vida. Cuando uno piensa que ya no vas a salir adelante, cuando te sientes en el hoyo de la aflicción, del dolor, de la pena, de la frustración, viene el Señor y te da primavera en tu vida. Esto es bello, hermanos. Estos detalles podríamos pasarlos por alto y decir: no me interesa que sea primavera, ¿de qué me sirve? Bueno, a mí me ha servido entender y le doy gracias a Dios por eso. Aquí vemos en esta diapositiva cómo los hebreos, por fe, porque dígame una cosa, a mí yo soy un hebreo, como me dicen,
sangre en un recipiente, después agarrar un hisopo y después de eso poner sangre en la puerta de mi casa y en las ventanas. ¿Saben qué? Eso se llama fe. Porque haces algo que a las claras pareciera irracional. Pero si Dios decía que si tú ponías esta sangre, iba a pasar el destructor por tu casa, iba a ver la señal y no se iba a detener. Mi hermano, pon la sangre. Ahora, hay mucha gente de afuera que se le hace ilógico ir a la calle. Se le hace ilógico quitar esa sangre del pacto de su vida. Sí. Hay mucha gente que hoy está diciendo eso es ilógico. Ellos no tienen fe. Ahora, nosotros que queramos aplicar esa sangre en nuestras vidas, ¿será que nosotros somos de fe? Con el favor de Dios, sí. Pero eso lo determina el Señor. Aquí el pueblo de Israel, después de haber hecho esto, se dispuso a salir de ahí, de Egipto. Sabemos que las plagas surtieron su efecto, que todos los que habían aplicado sangre en sus dinteles fueron librados sus primogénitos. Y sabemos que el pueblo salió apresuradamente. ¿Y por qué debían salir apresuradamente? Porque el Señor cuando te liberta te dice, ay, puedes hacerte el tiempo que quieras, no pasa nada, hay una transformación paulatina, más o menos, como que te doy algunos meses. No, mis hermanos, la salvación es hoy, si escuchas su voz. El faraón se dio cuenta de su gran error, de que no quiso escuchar la voz de Dios que le suplicaba y le suplicaba. Cada vez que Moisés lo visitaba le decía, hey, arrepiéntete para que tú y tu casa sean salvos. ¿Y qué hizo el faraón? Dijo, no, soy soberbio, no me importa Dios. Es más, han caído plagas, sí, pero también mis magos hacen algunos trucos. Y estaba tan enceguecido y no veía una plaga potente. ¿Y qué eran sus trucos de sus magos? Eran nada. Pero él, como estaba cebado en su corazón, estaba ciego a la voz de Dios. Fíjense, ciego a la voz de Dios, porque veía, pero tampoco escuchaba. Mientras que el pueblo de Israel se le dijo, hey, van a tomar hierbas amargas, van a asar el cabrito, van a comerlo a prisa, porque todo era un simbolismo de lo que iba a sufrir Jesús en la cruz. Díganme, Jesús le dieron a beber vinagre, estuvo amargo. Jesús, su carne fue lacerada, ¿ciertamente? Sí, fue lacerada. Ok, parece que ya, es todo. Este video es todo lo que necesitaba. Ahora, vamos al texto, porque quería mostrarles algunas imágenes para que ustedes al leer el texto puedan conectar. ¿Saben que el cerebro humano aprende por imágenes? ¿Sí? Hay algunas profesionistas del ramo que le llaman logoterapia. Por eso los niños al ponerles imágenes conectan el cerebro más fácil. Ahora vamos a leer la escritura. Dice en el capítulo 12, y este mes les será principio de meses. Para ustedes será el primero en los meses del año. Y ya sabemos que es en primavera. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haráis la cuenta sobre el cordero. Miren qué lindo es Dios. Hey, si tu familia es chiquita, júntate con otra familia para que tú tengas un cordero para compartir con esas dos familias. El Señor nunca te va a pedir algo que tú no le puedas dar. Qué injusto sería que había una familia pequeñita que no podía tener para sí solamente su cordero, pero otra familia sí tenía. ¿Y saben qué? El Señor les dijo, ustedes pueden juntarse. Ahora, yo les pregunto aquí, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? Estamos reunidos, estamos compartiendo a nuestro Jesús, estamos comiendo de su carne y estamos bebiendo de su sangre. ¿No es así que estamos también sentados en la mesa del Señor, que es la palabra de Dios? Y somos una familia, hermanos. Cuando yo llego a algún lugar, siempre me gusta decir hermano, porque no nos distingue una raza, no nos distingue
un color de piel nos va a distinguir si somos o no somos hijos de Dios. Y si tú te sientes hijo de Dios y te sientes que puedes y quieres amar a tu prójimo, ¿qué te invita el Señor? Ah, no, tú tienes que ser sectarista. Tú tienes que decir, por allá tú y por acá yo. No, tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, porque eso es la esencia del Evangelio. Y luego dice el Señor en la palabra, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y hago una pausa. Hermanos, ¿Jesús fue consumido en la cruz a medias o fue consumido completamente? Jesús en la cruz sufrió una amarga experiencia. Jesús en la cruz, siendo que no tenía pecado y no había pecado, fue contado como pecador. Era un pan sin levadura colgado en una cruz. ¡Wow! ¿Cómo la Escritura nos lleva? Era un cordero, hermano, sin mancha, sin tacha y sin contaminación. ¿Y quién lo escogió? Lo escogió el Señor. Y lo escogió joven. Dice la Escritura que era un macho de 1 año, o sea, joven el cordero. Jesús era un joven. Toda la Escritura se cumplió a cabalidad. Y luego dice, y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. No es la Pascua de los judíos. Hoy nosotros podríamos decir, la Pascua cristiana, no. Ni de judíos ni de cristianos. ¿De quién dice que es? De Jehová. Hay personas que dicen, no, es que eso ya no deberías ni siquiera recordarlo porque pues ya quedó abolido. No quedó abolido en tu corazón, quedó guardado para vida eterna. Ya no vas a ir a matar un cordero, pero ¿será que ya no recuerdes con belleza lo que estamos platicando? Porque eso es la esencia de esto. Hay personas que dicen, ¿cómo judaízas? No se llama judaizar, se llama recordar, extraer de la Escritura sus vetas de verdad, dice la hermana White, escudriña la Escritura, maravíllate. Por eso los jóvenes se aburren. ¿Qué tan aburrido? Mucha sangre. Pues claro, porque no lo leen con la pasión con que Cristo quiere que la leamos. Y por eso necesitan parafernalia. Pero nosotros necesitamos a Cristo y a Cristo crucificado. Y esto es la esencia del Evangelio. Y cuando venga el Señor, dice su palabra, y cuando venga Jesús, cuando venga el Señor, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Va a encontrar fe en la tierra? Gente que se apasione por el Evangelio. No, Señor, va a encontrar a gente que olvidó el Evangelio. Para gloria de Dios encontrará un pueblo, un remanente, que nunca se olvidará del pacto que hizo Dios con su pueblo. Que con la gracia de Dios seamos de ese pueblo que no olvida al Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Se acerca ese día grande y terrible, hermanos. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a estar temblando como egipcio porque no quisiste al Señor? ¿O vas a estar con tus brazos levantados diciendo, este es nuestro Dios, a Él hemos esperado y Él nos salvará? ¿De qué lado quieres estar, hermano? Porque aquí no nos habla de un nombre, nos habla de una actitud del corazón. Amas al Señor de tal suerte que su fuego consumidor para ti sea libertad y vida. ¿O será que ese fuego consumidor sea para ti muerte y te escondas bajo las peñas y los montes? A uno será vida para vida, mientras otro será muerte para muerte. ¿Tú qué quieres? Elige hoy, o bendición o maldición, pero no puedes las dos comidas en tu mismo plato.
Y la sangre, esto es importantísimo, mis hermanos, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor vendrá y Él dice allí creo que es Jeremías 8, Ezequiel 8. Vienen hombres con sendas armas para destruir. Y wow, el Señor les dice, vayan y ejecuten juicio. ¿Porque el Señor es malo? No, mis hermanos. Les dice, porque con su corazón doliente que se le derrite como una cera, no queda nada más por expiar. Ni uno más que se arrepintió. Y con tristeza empieza aquella obra que será tremenda. Pero aquellos que tengan la sangre del pacto en su vida, aplicada en su experiencia cristiana, para ellos será pasado por alto la destrucción. Y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante 2 siglos. ¿Dice así? 2 siglos. Porque dice, durante sus generaciones. O sea, perpetuamente, como lo dicen otros fragmentos de la Escritura. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ay, Señor, entonces sí vamos a traer el cordero. No, aclara, soy enfático. No, rememora, aprende, saca la riqueza de la Escritura, aplica la sangre en tu vida. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis, que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El hecho de que dejaran de comer pan sin levadura y buscaran en sus casas todo lo que pudiera ser leudado, era una enseñanza, era lúdico. Desde los pequeños aprendían, mamá, hay galletas. Mamá, ya están. Iban y lo tomaban y lo sacaban. Mamá, de la casa está libre de levadura. ¿Qué significa la levadura, hijo? Significa pecado, mamá. Ahora, hijo, saca de tu corazón el pecado. ¡Wow! Y entonces el niño aprendía, el niño hebreo, era lúdica su instrucción. Y la escritura era hermosa para él. Y cuando llegaba a ser un adulto decía, yo recuerdo que cuando era niño sacaba la levadura. Mi padre decía que la levadura se tocaba. Y luego iba a su negocio y iba a hacer una transacción y a lo mejor podía robar y sustraer un poco del cliente, pero se acordaba. No, porque es justicia lo que el Señor demanda. Y debo de ser justo. Gracias, Padre. Gracias. Y se aprendió de esta manera tan hermosa que el Señor quiere hoy que también nosotros aprendamos. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada uno haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y cuando el Señor repite 2 cosas, es que lo confirma. Por si no me crees que es perpetuo, pues te lo repito, para que sea un hecho. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán, en todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua. ¿Y saben cómo se los dijo Moisés? No se los dijo llorando. Les dijo, hey, estamos cerca de la liberación. Vamos, hagan esto que el Señor ha dicho. ¿Y sabes por qué? Con alegría. Porque si tú vas a ser libertada, eso te da alegría, mi hermano. Sales de servidumbre, sales del pecado, sales de esclavitud. ¿Y por qué no habría de gozarse Moisés al decirle al pueblo que debían hacer esto?
y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, y unten el dintel y los 2 postes de sus puertas con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahora, pudo haber dicho un israelita, bueno, Señor, pongo la sangre, pero me voy a quedar afuera. Digo, ya puse la sangre. No, el israelita tenía que permanecer cenando a prisa con su familia, con su ropa puesta, sus sandalias y su bordón, lista la maleta y comiendo apresuradamente porque el Señor iba a actuar. Hoy, ¿cómo estamos nosotros como pueblo? Estamos, ay Señor, ya sé que vas a venir, pero me voy a cochar un rato, o vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados porque no sabemos el día y la hora, es cierto, la Biblia lo dice, pero vemos las señales. Sabemos que el tiempo está cerca y nosotros tenemos que estar preparados porque el día de la liberación de nuestro pueblo se acerca, es inminente. Y por eso debemos estar preparados. Ahora dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus puertas para herir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Tercera ocasión que lo confirmo. No se te olvide lo que hice en Egipto con el pueblo de Israel y los egipcios, porque eso les va a servir de instrucción en el tiempo del fin. Y eso les va a llevar al Calvario, y eso les va a llevar a Daniel, y eso les va a llevar a los profetas, y eso los va a llevar a Moisés. Recuerden la ley de Moisés, mi siervo, lo dice en Malaquías. Cuando veas que el día se acerca, no te olvides de mi ley que di por medio de mi siervo Moisés. Y cuando entren en la tierra que Jehová les dará como prometió, ¿a quién se lo prometió? A Abraham. ¿A quién se lo prometió? A Abraham. Y le dijo, de ti saldrá uno que será el libertador de Israel. ¿Quién era? Era Cristo. Y en Abraham las promesas fueron trasladadas a Jesús. Y Jesús, que no pecó, pudo cumplir cabalmente la visión y sellar el pacto y la profecía. ¿Vale? Eso lo hizo el Señor. Estoy por terminar. Y cuando les dijeren sus hijos, ¿qué es este rito vuestro, papá? Está como muy intenso, ¿no? Pero fíjense lo que el padre debía de responder. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. Fíjense, hicieron puntualmente. No hicieron lo que a ellos se les ocurrió o lo que escucharon y retuvieron. No, dice que hicieron puntualmente y por eso fueron librados. Hoy el pueblo de Dios dice, mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. El Señor quiere que hagamos las cosas puntualmente y la única manera de hacerlo puntualmente es ir a la Escritura. Señor, yo no soy puntual en nada. Soy un ignorante, hay que ser humildes. Señor, tú instrúyeme. Hoy el problema del mundo cristiano, llámese cualquiera, es que ellos, que no nos pase a nosotros, se sienten con tanto conocimiento que olvidan que el Señor desea humildad y decir, no sé nada, para que Él te dé su sabiduría. Eso hoy hace falta en el pueblo del Señor y oramos porque el Señor traiga bendición, santidad, conocimiento, sabiduría a su pueblo, aquí y en todos lados, porque debemos orar unos por otros. Y dice, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y cuando dice Moisés y Aarón, es que se refiere, mira, ahí está mi profeta Moisés, pero está el sacerdote.
Y por eso nosotros hoy tenemos que mirar al santuario celestial, porque allá está nuestro Aarón celestial, porque allá está Jesús, nuestro sumo intercesor. Y allá es donde nosotros debemos dirigir nuestras oraciones, al lugar santísimo del santuario celestial. Y debemos poner muy en alto el santuario, porque ahí se revela la gloria de la salvación. Mis hermanos, esto que estamos hoy conmemorando y el día de mañana también, es importantísimo. Y debemos sentirnos gozosos, agradecidos, porque el Señor ha dejado luz a su pueblo. Y esa luz es para compartir, no para retenerla, para llevar bendición, amor y tantas bendiciones que el Señor quiere derramar en nuestros hogares. Por eso el primer campo misionero es el hogar. El segundo campo misionero son nuestras colonias y el mundo, porque dijo Dios, lleva el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero no te olvides de mi pueblo, porque ama a su pueblo, el Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y como dice la oración arónica, vamos a recitar esa preciosa oración que está en Números 7, si no mal recuerdo, 6, ¿verdad? Todos hermanos de pie vamos a recitar esta oración preciosa. Esta oración Dios se la dio a Israel para que fuera transmitida al pueblo. Todo aquel que hoy la recita no es algo místico, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Así como lees cualquier fragmento de otra escritura, lee este fragmento y bendice el Señor tu vida. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Amén, mis hermanos.